¿De qué sirve conocer las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica? Podemos resumirlo en 3 cosas. La primera, para conocer el origen de cualquier enfermedad. La segunda, para resolver el conflicto que activa esa enfermedad. Y la tercera, para no tener miedo. Y como añadido, podemos decir que básicamente para ahorrarnos tiempo y para ahorrarnos dinero. Recuerde que la enfermedad, o más bien el programa biológico, es la mejor manera en cómo la biología puede ayudarte precisamente a superar esos conflictos. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes es porque el cuerpo le está dando esa energía extra o ese azúcar precisamente para que pueda luchar o pueda estar en resistencia ante ese problema. Ahora, una persona que tiene gastritis es porque su estómago está sobreproduciendo ácido clorhídrico para pasar precisamente ese conflicto indigesto que estamos viviendo. Una persona que tiene ansiedad, su cuerpo le está alertando de un peligro que puede volver a repetirse. Una persona que tiene temas, por ejemplo, en la vejiga, es porque no puede poner límites en su territorio. Una persona que sufrió infarto de coronarias es porque precisamente se ulceraron las arterias o las venas para que pueda pasar más sangre con oxígeno para luchar, para recuperar ese territorio que percibimos que se ha perdido. Entonces, este tipo de programas lo vemos mejor en la naturaleza. Recuerde, la especie que no puede solucionar sus conflictos simplemente se extingue o se considera que ya no es apto para la supervivencia. Ahora, ¿qué pasa allá en la naturaleza? Vemos que un león joven se pelea contra un león viejo alfa. Esto tiene un sentido biológico. El hecho de que el joven león le quiera quitar su manada y le quiera quitar sus hembras al joven león es precisamente para que la manada tenga más probabilidades de sobrevivir con un guía que es joven. Entonces, cuando le quita la manada al león viejo, el león viejo queda a la intemperie, queda fuera de la manada y es devorado. Quiere decir que el león ha cumplido su ciclo biológico y es hora de que la manada sea liderado por alguien que es más apto. Ahora, a diferencia de los animales, los seres humanos somos la única especie que tiene conflictos muy únicos y tiene conflictos tan absurdos que muchas veces terminan por enfermarnos. Por eso, el ser humano tiene más enfermedades que los animales, porque tenemos más conflictos. Por ejemplo, nosotros tenemos conflictos del tipo político que ellos no tienen. Nos peleamos por el color de piel, nos peleamos por la religión, nos peleamos por el equipo de fútbol y somos capaces hasta de perder la vida, como usted lo ha visto en las noticias, por temas tan absurdos como el deporte. O tenemos conflictos por el estatus social, a lo mejor por la zona donde yo vivo, me peleo con otra persona porque trato de hacerla menos. O por la ropa que yo traigo, por el coche que manejo, por el celular que traigo. Puedo tener conflictos con otra persona porque yo tengo menos o tengo más seguidores en las redes sociales que esa persona. También nos peleamos por el colegio, porque yo estuve en una escuela y la otra persona pues estuvo en otra escuela. También cada día es más difícil que podamos tener nuestro territorio. Por ejemplo, cada vez es más difícil que yo me pueda hacer de una casa, que me pueda hacer de un terreno, que me pueda hacer de un carro. Es más difícil que cada vez yo tenga un empleo que es más pagado. Además, en el tema de la pareja, si no estoy a gusto con ella o me siento desvalorizado o quizá me violenta, los seres humanos somos capaces de quedarnos 5, 10, 15, 20 años más con esa persona. A diferencia de los animales, nosotros también cometemos un error 2, 3, 4, 5, 6 o más veces de ser necesario. Piense simplemente en temas tan sencillos como la comida. Somos la única especie que se pone dietas alimenticias. Ningún animal claramente en su naturaleza lo hace. Nos conflictuamos porque sentimos que debemos de comer poco, porque sentimos que debemos de comer mucho, porque tenemos que comer N cantidad de veces al día. Hay personas que están contando sus calorías. Hay personas que por temas religiosos sienten que deben o no deben comer ciertos alimentos en ciertas fechas. Un animalito
Simplemente come cuando tiene que hacerlo. No tiene tantos conflictos como nosotros. Por eso, cuando conocemos las 5 leyes biológicas, nos hacemos conscientes de tantos programas tan absurdos que hay en la naturaleza. Pero cuidado, cuando usted conoce las 5 leyes, también tiene que hacerse 100% responsable. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí se acaban temas de ser víctimas y de echarle la culpa a la genética, de echarle la culpa a los alimentos, que si es el clima, que si es el estrés, que yo tengo diabetes porque un bisabuelo tenía diabetes y por eso yo la tengo ahora, o le echo la culpa a los microorganismos. La primera ley de la nueva medicina germánica es muy clara. Toda enfermedad proviene siempre de un DHS o de un shock biológico. No es más que un evento vivido de manera solitaria, vivido de manera dramática y que me está agarrando a contrapié. Si 50 veces caigo en el mismo conflicto, 50 veces se va a disparar lo que dice la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. En primero va a haber una fase de estrés y segundo va a haber una fase de reparación. En la fase de reparación es cuando viene el 90% de los síntomas. Por eso tenemos que hacernos conscientes de cuál es nuestro conflicto y tenemos que superarlo. Tenemos que trabajar en él para que no caigamos en el mismo conflicto y a su vez no se siga desarrollando la enfermedad. Ahora, muy pocas veces lo digo, pero yo viví con migraña 18 años. Y gracias a la migraña es que yo pude conocer las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Básicamente, todas las personas que viven o vivimos con migraña es por un tema de desvalorización intelectual. Eso es algo que en el 100% de los casos se puede comprobar. En mi caso, mi DHS o mi conflicto, según la primera ley, era precisamente que yo hacía un estrés por querer agradarle a mi papá intelectualmente hablando. Era una manera en donde yo buscaba ser capaz y que él lograra reconocerme. Entonces, cuando ya no logré hacer ese estrés, entonces no existe un shock biológico y por lo tanto ya no se puede desarrollar la segunda ley, donde nos dice que va a haber una fase de estrés y una fase de reparación. Y en la fase de reparación van a venir los síntomas conocidos de la migraña. Hoy ya tengo más de 4 años sin una migraña, porque conozco el origen de la migraña. Ya no tengo que andar empastillado, ya no tengo que traer pastillas en el carro o pastillas en una mochila, porque ya no tengo miedo y conozco el origen de la enfermedad. No es un tema de dietas, no es un tema de estudios, no es un tema del clima, no es un tema de estrés, no es un tema de genética, es un tema biológico. Por eso cada quien debe conocer su vida y qué es lo que activa y hacer consciente sus propios conflictos. Si te gustó el video, dale me gusta. Si requieres de una asesoría privada o de una consulta, me puedes escribir al interno y sería todo.